Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, día 161. Este devocional de hoy se llama Sé fiel. Un grupo de 23 misioneros surcoreanos fueron capturados por los talibanes en Afganistán en el 2007. Estaban aterrados. Los talibanes separaron el grupo aislándolos y confiscando sus bienes. Una de las mujeres surcoreanas se las arregló para quedarse con su Biblia. La partió en 23 pedazos y secretamente le dio a cada uno de ellos un pedazo, de manera que allá donde estuvieran pudieran leer una parte de las escrituras cuando nadie los estuviera mirando. El grupo sabía que los talibanes habían resuelto matarlos de uno en uno y así fueron entregando sus vidas otra vez a Jesús diciendo: Señor, si quieres que muera por ti, lo haré. Luego el pastor señaló: He hablado con los talibanes porque van a empezar a matarnos y le he dicho a sus líderes que si alguien muere, yo he de ser el primero porque soy su pastor. Otro de ellos replicó: No, porque yo también soy pastor y soy tu anciano. Yo he de morir primero. A esto respondió el pastor: Tú no estás ordenado, yo sí, así que muero primero. Y así fue, murió primero. Otros dos fueron ejecutados antes de que el resto fuera finalmente rescatado. Habían demostrado una extraordinaria lealtad hacia Dios y entre ellos. La lealtad es una combinación de amor y fidelidad. Es una cualidad que suele faltar en nuestra sociedad hoy en día. La deslealtad destruye familias, iglesias, negocios, partidos políticos e incluso naciones. Vamos a estar leyendo en la Biblia Proverbios capítulo 14, versículos del 15 al 24. En la Biblia Reina Valera 1960. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas de los justos. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia al pobre es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Primero, fidelidad a Dios en tus planes. Nuestra primera lealtad se debe a Dios. Su favor está sobre aquellos que son buenos. Versículo 19. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría práctica. Te anima, por ejemplo, a discernir lo que crees. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Versículo 15. En última instancia, la sabiduría consiste en cómo nos relacionamos con Dios. El sabio teme al Señor y se aparta del mal. Versículo 16. Temer al Señor es una actitud sana de respeto y lealtad. Significa incluirlo en todos nuestros planes. Tenemos que ser muy cuidadosos con los planes que hacemos.
asegurarnos que sean para bien y no para mal. Al final, hasta los malvados se postrarán ante los buenos. Versículo 19. Hayan amor y verdad los que hacen el bien. Versículo 22, la parte B. La palabra encontrar se traduce a veces como mostrar y ambas son verdad. Aquellos cuyo plan es bueno no solo hallarán amor y lealtad, sino que mostrarán amor y lealtad también. En el corazón de la lealtad se encuentra el amor, la infidelidad. Esto se contrasta con aquellos que egoístamente traman el mal y se descarrían. Vamos a orar. Señor, ayúdame a hacer planes sabios y fieles a Dios, que como comunidad de gente leal a Dios siempre planeemos lo que es bueno y encontremos amor y fidelidad. Vamos a estar leyendo también Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 42. En Reina Valera 1960. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y le ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra los sanase. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con todos los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgaste en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios
a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad con vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez que te hallas luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Segundo, fidelidad a Jesús en nuestras palabras. Al salir los apóstoles a predicar las buenas nuevas, realizaron muchas señales milagrosas y prodigios entre la gente, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Como resultado, la multitud sacaba a los enfermos y todas las personas eran sanadas. Tristemente, su éxito llevó aparejado los celos de los líderes religiosos en el versículo 17. Una vez más, como la envidia es una gran tentación para aquellos de nosotros que somos percibidos como religiosos, por su envidia arrestaron a los apóstoles metiéndolos en la cárcel en el versículo 18. Pero Dios de nuevo hizo un milagro. Envió al ángel del Señor para que abriera las puertas de la cárcel y los sacara. Llenos de ánimo obedecieron este mandamiento. Vaya, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Versículo 20. Cuando fueron sorprendidos haciendo exactamente lo mismo por lo que habían sido arrestados, originariamente los volvieron a detener para presentarlos ante el consejo, el Sanedrín, para ser interrogados por el sumo sacerdote, quien les dijo terminantemente: les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Versículo 28. Pedro y los otros apóstoles fueron fieles a Dios y a su llamado, respondiendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús declaró: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, versículo 21. Al decir esto, definió los límites de la autoridad de los seres humanos y nuestra lealtad a ellos, cuando entra en conflicto con la fidelidad a Dios. La preferencia es para Dios. Siguieron predicando el evangelio por su lealtad a Dios, incluso cuando estaban juzgando. Cuando los estaban juzgando.
Aquel breve sermón de solo 3 versículos en Hechos capítulo 5, versículos 30 al 32, es todo acerca de Jesús. Es asombroso que fueran capaces de abarcar tanto en unas palabras tan cortas. Predicaban sobre la cruz, la resurrección y la exaltación de Jesús. Proclamaban a Jesús como el príncipe y salvador. El discurso incluye una descripción del camino para la salvación, arrepentimiento y perdón de pecados. Además incluyeron toda la Trinidad: Dios Padre, el Dios de nuestros antepasados, versículo 30, Dios Hijo, Jesús, versículo 30, y Dios el Espíritu Santo, versículo 32. Este sermón produjo la tal furia como los misioneros surcoreanos tuvieron que enfrentarse a la amenaza de la muerte. Pero en la provincia de Dios había un hombre sabio en el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, quien señaló a sus colegas dando ejemplos de la historia reciente. En este caso les aconsejó que dejen a estos hombres en paz, suéltelos. Si lo que se proponen y hacen es origen humano, fracasarán, pero si es de Dios no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Versículos 38 al 39. Aunque sus palabras los persuadieron para liberarlos, los apóstoles fueron azotados y les ordenaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Versículo 40. Una vez más, con lealtad y valentía extraordinaria a Dios y a su llamado, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar ni anunciar las buenas nuevas de Jesús, el Mesías. Versículo 41 al 42. Vamos a orar. Señor, oro para que seamos inspirados con ejemplo de los apóstoles y de los misioneros surcoreanos que siguieron sus pasos. Que nunca dejemos de enseñar, que nunca dejemos de proclamar el evangelio de las buenas nuevas de paz, que nunca dejemos de dar la noticia que Jesús es el Mesías, es nuestro Salvador, es nuestro sanador y el dueño de nuestras vidas. Amén. Vamos a estar leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 14 y el capítulo 15 también del segundo libro de Samuel, en la versión Reina Valera 1960. Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey:
Señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. El rey dijo al que hablare contra ti, traédmelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú semejante cosa contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. ¿Por qué de cierto morimos si somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para alejar de sí al desterrado? Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará que tu sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te he preguntado. Y la mujer dijo, hable mi señor al rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Jehová contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos. Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jehur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyanse a su casa y no vean mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla. No había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía en fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén.
y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad el campo de Joab junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Veo yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey lo besó. Vamos a estar leyendo también segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 1 hasta el 12. Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiese por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Tercero, fidelidad los unos con los otros en nuestros corazones. La lealtad es una característica muy atractiva en una persona, mientras que la deslealtad es desestabilizadora y traiciona la confianza. La deslealtad puede minar el liderazgo de una iglesia, en negocio e incluso una nación. En el caso de David, la deslealtad provino de su propio hijo. Tuvo que ser muy doloroso para él. David amaba a Absalón. El corazón del rey se inclinaba por Absalón. Dios habla a David por medio de una mujer sabia de Tecoa. Como resultado, David dice: haz que regrese el joven Absalón, versículo 21. Cuando regresaron, el rey recibió a Absalón con un beso. David le dio otra oportunidad de ser un hijo leal. Trágicamente, el amor y la lealtad de David para con Absalón no fue correspondido. Vemos aquí un poderoso ejemplo de cómo funciona la deslealtad. Siempre hay oportunidades para ser desleal en cualquier situación. Por ejemplo, el gobierno, el trabajo o la iglesia. Siempre habrán gente quejándose.
capítulo 15, versículo 2. Si eres una persona leal, ayudarás a lidiar con esas quejas e intentarás disiparlas. Se dice que la lealtad significa que yo estoy contigo, ya estés en lo cierto o te equivoques. Pero cuando te estés equivocando, te lo diré para ayudarte o a enmendarte. Absalón no pasó la prueba de lealtad. Le dijo a los que se quejaban: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadió: ojalá me pusieras por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Por supuesto, era una patraña, pero es fácil hacer promesas así. La persona desleal dice: si yo estuviera a cargo, todo sería mucho mejor. De esta manera, Absalón fue ganándose el cariño del pueblo. La deslealtad comienza en nuestros corazones y pensamientos. Lo mismo la lealtad. Guarda tu corazón y tus pensamientos y no permitas que te roben el corazón. Sin embargo, aquí encontramos cómo Absalón se convierte en la pieza clave en torno a la cual se organiza todo, y la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que le seguían a Absalón crecía más y más. Aquellos que estaban descontentos con una situación siempre tomaban un punto de referencia en torno al cual organizarse. Buscan a alguien en el equipo de liderazgo a quien sumar a su causa. Si todo el equipo de liderazgo permanece fiel, los descontentos fracasarán. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a nuestros líderes, los nacionales y gubernamentales, los padres, los líderes de iglesia y los jefes. Señor, guarda nuestros corazones de la deslealtad. Manténnos leales a ellos siempre, amándolos y siéndoles fieles a ti, así como fieles los unos con los otros. La pastora Pipa añade: segunda carta de Samuel, capítulo 14, versículo 1, capítulo 15, versículo 12. Ser bello por fuera no te hace bello por dentro. Absalón tenía una apariencia exterior perfecta, pero lo que pasaba por dentro era muy diferente. La gente se pasa horas en el gimnasio, en la peluquería, maquillándose, vistiéndose y trabajando en su apariencia externa. Lo que de verdad importa es lo que sucede en el interior. Todos tenemos que trabajar más con empeño en nuestra belleza interior. Así es. Bueno, damos por terminado nuestro devocional del día de hoy. Acuérdense que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.